Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo están con estos fritos? Bien fuertecitos, ¿verdad? Por eso deben de taparse muy bien para que no se enfermen. Les doy muchas gracias por sintonizar, muchas gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM. Vamos a empezar nuestro programa de niños valientes y esforzados. Vamos a orar, a pedirle al Señor su dirección en esta tarde, ¿verdad? Cierren sus ojitos. Señor bendito Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por esta tarde maravillosa, Señor, que nos permites estar, Señor, disfrutándola, Señor. Gracias por este día, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu perdón, Padre Santo. Gracias, Señor. Señor, te pido en esta mañana, en esta tarde, Señor, que seas tú, Señor, dirigiendo, Señor, todo lo que se lleve a cabo detrás de este micrófono, Señor. Señor, te doy gracias por cada uno de los niños ya conectados, Padre Santo. Toca sus corazones, Padre Santo. Bendícelos, Padre mío, que pongan atención, Señor. Y por todas aquellas personas, mi Dios, que escuchen, Señor, este pequeño video, Padre Santo. Señor, que tú abras, Señor, las mentes, los corazones, Padre Santo, para que tu palabra, Señor, haga la obra, Padre Santo, para la cual, Señor, está enviada, Padre mío. Gracias, maravilloso Dios, por todos los que ya están conectados, mi Dios. Bendíceles y guárdales, Padre mío. Derrama de tu rico espíritu, Señor, sobre mí. Dame gracia, sabiduría, Padre Santo, para poder dar, Señor, el tema del día de hoy, Señor. Bendícelo, Señor, que sea para glorificar tu nombre, Señor, porque todo lo que hacemos, Señor, es para darte la gloria, para darte la honra, Señor Jesús. Todo es para ti, Padre Santo. Todo es para levantar tu nombre, Padre mío. Bendice, Señor, el día de hoy, Señor. Te lo pido y te lo suplico en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa. Les mando un abrazote grande, grande, grande. Un besote a todos. Que Dios me los bendiga. Y vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Pues, ¿qué les parece si cantamos un corito? ¿Sale? Es muy importante también la alabanza a Dios. ¿Ah? Es muy importante alabar a nuestro Dios porque Él es dueño de la alabanza, ¿verdad? Y a Él le agrada que le alabemos también, ¿verdad? Vamos a cantar un corito para que se lo aprendan, ¿verdad? Y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Si se lo saben, cántenlo conmigo, den sus palmadas, alaben a Dios con todo su corazón, con alegría, con gozo, ¿vale? Vamos a entonar el corito, el cimiento de mi fe, ¿ok? Dice, el cimiento de mi fe, solo Jesucristo es. Aunque ruja tempestad, no tendré temor jamás, porque Cristo el Señor guarda mi alma con su paz. El cimiento de mi fe, solo Jesucristo es. Aunque ruja tempestad, no tendré temor jamás, porque Cristo el Señor guarda mi alma con su paz. Porque Cristo el Señor guarda mi alma con su paz. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Esas tormentas que vienen, que dice el cimiento de mi fe, solo Jesucristo es. Nuestra fe está cimentada en la roca que es Cristo. Y dice, y aunque ruja tempestad, aunque vengan los problemas, aunque vengan las enfermedades, aunque haya cualquier problema que tengamos,
Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo guarda nuestra vida, guarda nuestro corazón en sus manos, ¿verdad? Ese es el hermoso corito, ¿verdad? Ahora vamos a empezar nuestra clase del día de hoy y iniciamos con nuestro texto del día de hoy y que acuérdense que solo tienen que aprender, ¿vale? Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, el tema del día de hoy, ¿vale? Y el texto para abrir nuestra lección y para aprender es el siguiente. Y se encuentra en Juan 8:12. Y dice, otra vez Jesús les dijo y les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es nuestro texto que vamos a aprender en esta semana. No dejen de aprenderse su versículo, por favor. Ajá. Vamos a aprender. Acuérdense que estamos llenando nuestro corazoncito de la palabra de Dios para que cuando nos vengan los problemas tengamos con qué reprender al enemigo, ¿verdad? Acuérdense, así como lo hizo Jesús en el desierto cuando vino la tentación del enemigo, ¿verdad? Y él lo reprendió con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es importante aprenderse su texto. No dejen de aprendérselo, por favor, ¿sale? Entonces, nuestro tema de hoy se va a llamar Jesús sana a un ciego de nacimiento. Tema número 11. Jesús sana a un ciego de nacimiento y con el texto que vimos, damos inicio a nuestro tema del día de hoy, ¿ok? A poner atención, quiten toda distracción, ¿vale? Es tiempo de poner atención y seriedad para escuchar la palabra de Dios, para que entiendan el mensaje que Dios tiene para ustedes, ¿vale? Escuchen. En nuestra historia de hoy vamos a conocer, vamos a ver cómo Dios sana a otra persona. ¿Se acuerdan que el tema anterior también vimos, ¿se acuerdan? Otro milagro que el Señor hizo, ¿verdad? Pues hoy vamos a ver otro milagro que el Señor realizó, ¿vale? Otro milagro que el Señor realizó. Acuérdense que estamos viendo el ministerio de Jesús cuando anduvo aquí en la tierra, ¿verdad? Él anduvo sanando a mucha gente y anduvo predicando la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Eso estuvo haciendo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Y hoy vamos a ver otro milagro, ¿verdad? El milagro anterior que vimos fue la sanación de una mujer encorvada, ¿se acuerdan? Pues hoy vamos a ver otro milagro extraordinario que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Y ese milagro que hizo ese día, ¿verdad? El joven es de un joven de nacimiento. Ese sí era de nacimiento. Era un joven ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan que la mujer encorvada no era de nacimiento, verdad? Había tenido bastante tiempo encorvada, ¿verdad? Pero no había nacido encorvada, ¿verdad? No había nacido con su cuerpecito encorvado, ¿verdad? Hubo un momento en que su cuerpo se fue deformando, ¿verdad? Pues aquí es diferente. Aquí es otro milagro diferente, ¿verdad? Fue un ciego de nacimiento, ¿verdad? Y déjame decirte que al recibir un milagro de Dios, es algo maravilloso, extraordinario, ¿verdad? Es felicidad, ¿verdad? Pero no todos lo pueden comprender, no todos pueden comprender cuando uno recibe un milagro o cuando uno recibe algo de Dios, ¿verdad?
Debería de ser maravilloso, debería de ser felicidad, pero desgraciadamente mucha gente no lo comprende. Hay mucha gente que empieza a criticar o empieza a envidiar a la persona, ¿verdad? De lo que Dios hace en su vida, ¿verdad? Aunque debería de ser felicidad y que la gente se goce por eso, de que el Señor hace milagros con esa persona necesitada de salud o de alguna otra cosa, ¿verdad? Debería de ser así, pero no es con todas las personas así. Por desgracia, hay muchas personas que viven amargadas y que viven nada más enojadas con la vida, ¿verdad? Y que cuando ven que Dios hace algo bueno en la vida de otras personas, empiezan a criticar o a tener envidia, ¿verdad? Por la bendición que reciben, por la bendición que Dios les otorga a esas personas, ¿verdad? Pero déjame decirte que el joven de esta historia bíblica tuvo una experiencia extraordinaria. Y dijimos que él era ciego de nacimiento. Nunca había podido ver. Él no había podido ver, ¿verdad? Pero cuando él tuvo un encuentro con Jesús, cambió su vida. Y aparte, hizo un milagro y pudo ver, ¿verdad? Cuando él se encuentra con Jesús, ¿verdad? Y tiene un encuentro con él, ¿verdad? Él recibe la vista y cambia su vida, ¿verdad? Y cuando este muchacho dice que esto que debe ser maravilloso, ¿verdad? Cuando él recibe la vista, debería de ser maravilloso, ¿no crees? Debería ser felicidad alrededor de las personas que te rodean. Vamos a suponer que nosotros tengamos una enfermedad física, algún miembro que esté mal de nosotros, a lo mejor una mano seca o una pierna más grande que la otra, ¿verdad? O como este ciego, ¿verdad? De nacimiento que no tenía vista y que el Señor hiciera en tu vida ese milagro. Y que cuando el Señor hiciera ese milagro delante de mucha gente, de tus vecinos, de tus conocidos, y que en vez de gozarse contigo y de decir, gloria a Dios, bendito sea Dios, eres sano otra vez, tu mano es restaurada, ya se puede mover, tus ojos son abiertos y puedes ver, tus pies son parejos nuevamente, ¿verdad? Y que se gocen contigo, ¿verdad? Qué maravilloso sería, ¿verdad? Sí. Pero qué triste es que si tú eres sanado, la gente empiece a murmurar y a decir, ay, pero ¿por qué lo sanó? ¿Cómo lo sanó? ¿Por qué lo hizo? Sería muy feo, ¿verdad? Sería muy feo que fuese esa reacción, ¿verdad? En vez de la otra reacción, ¿verdad? De ser felices, ¿verdad? Pero desgraciadamente los vecinos de este joven no era así, ¿verdad? Era lo contrario, porque cuando este joven fue sanado, en vez de despertar alegría, ¿verdad? En todos, en algunas personas no hubo alegría. ¿Sabes qué hubo? Despertó envidia y enojo en contra del pobre joven, que casi toda su vida se la había pasado ciego, ¿verdad? Y hubo personas que lo criticaron y que lo envidiaron por haber recibido la vista, ¿verdad? Inclusive los fariseos, ¿verdad? Lo expulsaron de las sinagogas. Y vamos a ver por qué y cómo fue que lo expulsaron, ¿verdad? Ya no permitieron que ella entrara al recinto de las sinagogas para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Ya no lo dejaron, lo expulsaron, lo corrieron, ya no le dejaron, ya no ya no lo dejaron entrar a alabar a Dios, ¿verdad? Y era tanto el enojo y la envidia de estas personas que llegaron hasta eso.
de negarle la entrada a la sinagoga o a la iglesia, ¿verdad? Y era tanta la envidia, ¿verdad? De esas personas, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Vamos a empezar cómo fue esta historia, ¿verdad? Esa fue una pequeña introducción de lo que vamos a ver en nuestro tema, ¿verdad? Y nuestro tema comienza así. Antes de empezar, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que todos cierren sus ojos. Que cierren sus ojos y no los abran hasta que yo les diga, ¿ok? Cierren todos sus ojos. Manténganlos cerrados por un momento. Ciérrenlos. Cierren todos sus ojos. ¿Qué pueden ver? Nada, ¿verdad? No podemos ver nada. No los abran, ¿eh? No los abran. Eh, ¿Qué pueden ver? Podemos ver todo oscuro, ¿verdad? Se ve todo oscuro. No puedes ver nada, absolutamente nada. Si está el monitor o tu teléfono enfrente de ti, ¿puedes verlo? Claro que no, ¿verdad? Ves todo oscuro, no ves nada, no ves a tu papá, no ves a tu mamá, no ves a tus hermanos, no ves nada. Absolutamente todo se ve oscuro. Yo tampoco veo nada, no veo mi monitor, no veo absolutamente nada. Pues déjame decirte, no los abras, déjame decirte que en esa oscuridad se encontraba este joven. En esa oscuridad total se encontraba ese joven. Y si tú caminas ahorita con tus ojos cerrados, es desesperante porque vas a empezar a chocar con todo, ¿verdad? Porque no puedes ver por dónde van tus pasos, ¿verdad? Pues déjame decirte que así era la vida de este ciego, ¿verdad? No podía ver absolutamente nada, no podía ver nada, ¿verdad? Ahora, abran los ojos nuevamente, ábranos todos. Es maravilloso volver a ver, ¿verdad? Es maravilloso volver a ver tu teléfono o tu computadora. Puedes ver a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos nuevamente. Puedes ver el piso, ¿verdad? Pues déjame decirte que eso no lo podía hacer el joven, ¿verdad? Y es maravilloso volver a ver, ¿verdad? ¿Qué sentías cuando estabas con tus ojos cerrados? Feo, ¿verdad? Porque se ve pura oscuridad, no se ve nada, no puedes ver a papá ni a mamá, no puedes caminar porque te golpeas, ¿verdad? Y es desesperante no ver nada. Y cuando los abrimos, es maravilloso poder ver a tu mami, a tu papi y todas las cosas que hay a tu alrededor, ¿verdad? Pues así era la vida de este joven, ¿verdad? Y este joven así, por más que él abría sus ojos, él no podía ver nada, ¿verdad? Aunque él pudiera abrir todos sus ojos así, grandes, grandes, él no podía ver nada porque era ciego. ¿Verdad? Tenía sus ojitos, porque sí tenía sus ojitos, tenía sus córneas, ¿verdad? Pero no podía ver nada. Había una tela que no lo dejaba ver, ¿verdad? No podía ver nada. Aunque tenía sus ojitos, no podía ver, ¿verdad? No podía ver, él no podía ver nada. No podía ver ni a sus papás, todo ese tiempo él no pudo ver a sus papás, ni a sus hermanos, solo podía tocar sus manos, podían tocar su cara, ¿verdad? No podían ver tampoco las flores, ni los animales que Dios creó, solo los podía oler, ¿verdad? Solo podía oler las flores, podía oler los animales, tocarlos, ¿verdad? Ni tampoco podía leer ni escribir. No podía tomar un libro, ni podía escribir ni leer, ¿verdad? No podía hacer nada este joven, nada. Y déjame decirte que esa es la manera de las personas que son ciegas. Ellos pueden mirar a las personas con solo tocarlas. Es su manera de mirar, tocar a las personas. Y ellos con el solo toque pueden percibir si tú estás enojado, si tú estás contento, si tú estás triste, ¿verdad? Esa es la manera de ver de un ciego.
El oler, pueden hasta sentir de qué color es esa rosa, de qué color es esa flor, ¿verdad? Esa es la manera de ver de un ciego. Pero es más bonito ver las cosas, ¿verdad? Ver la naturaleza y todo es más bonito. Ver los colores en vivo, ¿verdad? Y ver a tu mamá en vivo, a papá en vivo, ¿verdad? Pero este joven no podía ver nada absolutamente, solo podía percibir con sus manitas las caras de las gentes y podía tocar sus miradas. Y este joven era como este, ¿lo puede ver? Solo podía pedir limosna, porque como no podía escribir, no podía leer, nadie lo podía contratar. Absolutamente nadie podía contratarlo, no podía trabajar porque nadie lo podía contratar porque era ciego. Entonces lo único que podía hacer este joven era esto, pedir limosna. En las afueras de las sinagogas o en cualquier lugar en las plazas se podía poner a pedir limosna. Esto era lo único que podía hacer este joven, ¿vale? Esto era lo único que podía hacer este joven, pedir limosna. Pero algo maravilloso estaba por suceder en la vida de este joven ciego. Porque cuando al pasar Jesús por ahí, junto a él, lo vio y sintió compasión por él. Acuérdense que Jesús tenía un corazón lleno de amor. Él no podía ver una persona enferma, él no podía ver una persona con necesidad, no podía ver una persona triste. No, jamás. Él estaba lleno de amor, lleno de amor y tenía mucho amor para dar a las demás personas, ¿verdad? Y cuando vio a este joven, sintió compasión por él, así como también sintió compasión por aquella mujer encorvada, ¿verdad? Pues cuando vio a este joven ciego, también sintió compasión por él, ¿verdad? ¿Y sabes qué hizo? Decidió darle la vista. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Hizo algo extraordinario. Él hizo lodo con su saliva. Hizo lodo, hizo lodito con su saliva y ese lodo lo puso en los ojos del ciego. Así, así le puso el lodo. ¿Sí lo ve? Así Jesús le puso lodo a este hombre que hizo con saliva y lo puso en sus ojos. Precisamente así, como están viendo, Jesús le untó el lodo a este hombre en sus ojos. ¿Vale? Le untó ese lodo al joven en sus ojitos, ¿verdad? Y cuando le puso el lodo a este joven en sus ojos, había un requisito que le pidió Jesús a este hombre. ¿Y sabes por qué lo iba a hacer Jesús? Porque quería probar la fe de este hombre. ¿Sabes qué le dijo? Para probar la fe de este hombre, le dijo que se fuera a lavar en un estanque. Y el joven obedeció y fue al estanque y se lavó, ¿verdad? Le dijo el Señor, ahora ve joven, ve al estanque y lávate con agua. Y el joven obedeció y fue al estanque y se lavó sus ojos. Obedeció a Jesús y fue y se lavó en el estanque sus ojos, ¿verdad? Y el ciego, cuando se lavó y se quitó el lodo, vio
El ciego por primera vez en su vida pudo ver, ¿verdad? ¿Y qué creen ustedes que hizo el joven cuando fue sanado? ¿Qué creen que hizo? Yo creo que miró y miró y miró por acá y miró hacia arriba y miró por todos lados, ¿verdad? Y abría los ojos grandes, grandes para poder mirar por un lado y mirar por otro lado, ¿verdad? Y se puso feliz, ¿verdad? Así como aquí. Se puso feliz al recibir la vista, ¿verdad? Y los que estaban del lado de él, su madre y sus hermanos, se pusieron felices al verlo feliz, ¿verdad? Y él abría los ojos tan grandes, tan grandes, tan grandes, y que quería ver todo lo que había a su alrededor, ¿verdad? Abriendo sus ojos tan grandes, ¿verdad? Él quería mirar todo lo que se había perdido de mirar con sus propios ojos, ¿verdad? Podía mirar de lado y del otro lado y por fin podía mirar y apreciar toda la belleza de la creación que Jesús había hecho, ¿verdad? Y en eso se preguntaban unos a otros, ¿no es este el que pedía limosna? Y otros decían, ¿no es este no es este nuestro vecino el que estaba ciego? ¿No es este el que andaba en las calles por allá pidiendo limosna? Se decían unos a otros, ¿verdad? Preguntándose porque veían que él estaba saltando de alegría y que estaba asombrado de ver todo, ¿verdad? Porque yo me imagino que veía por acá y veía las gentes y veía la ropa que traían, podía ver los colores, podía ver todo le llamaba la atención, ¿verdad? Si veía un árbol, se quedaba viendo el árbol, si veía las flores, se quedaba viendo las flores. Y la gente, como todos lo conocían, había mucha gente. Acuérdense que en esos lugares todas las gentes se conocían, ¿verdad? Y en cuanto vieron a este ciego que veía y que lo empezaron viendo caminar y que no se tropezaba y que veía, empezaron a preguntarse entre ellos, oye, ¿no es ese el ciego que pedía limosna? Oye, ¿no es ese el ciego nuestro vecino? Y empezaban a hacerse preguntas, ¿verdad? Y otros decían, no, se parece al ciego, no creo. ¿Cómo? ¿Cómo puede recibir la vista? No creo, se parece al ciego. Ha de andar por allá el otro ciego, ¿verdad? Pero, pero el ciego, el joven, el joven cuando fue sanado empezaba a escuchar todas esas murmuraciones y a lo mejor le decían, oye, ¿tú eres el ciego que pedías limosna? Y otros le decían, ¿tú eres el ciego, mi vecino? Y él lo único que decía, sí, yo soy el ciego, yo soy el ciego de nacimiento, ¿verdad? Les decía, yo soy, mírenme, mírenme, yo soy el ciego. Sí soy, el que pedía limosna fuera de la sinagoga, el que pedía limosna fuera de las plazas. Sí, yo soy tu vecino, el de la casa de atados, soy el ciego que era de nacimiento, ¿verdad? Pero ahora veo, ¿verdad? Dice, fui sanado. Y entonces todos decían, pero ¿cómo? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Quién te los abrió? ¿Cómo se abrieron? ¿O por qué? ¿Quién lo hizo? ¿Verdad? Empezaban a decir, ¿verdad? Y con toda paciencia el hombre contaba la historia, ¿verdad? Con toda paciencia el hombre empezaba a contarles la historia. Y les decía que Jesús había hecho lodo y que se lo habían puesto en los ojos, se los habían untado y que Jesús le había dicho que fuera al estanque y que se lavara para que sus ojos fueran abiertos, ¿verdad? Pero los vecinos envidiosos, ¿verdad? Se asombraban, pero su asombro no era de felicidad. Su asombro era porque era día sábado. Y acuérdense que el día sábado para los judíos no podían hacer nada, absolutamente nada. Acuérdense que la mujer que fue también sanada encorvada, fue sanada también en el día de reposo, ¿verdad? Y decíamos que en el día de reposo los judíos no hacían nada. Para ellos
no estaba permitido hacer ningún trabajo, ¿verdad? Pero vimos que Jesús los puso en su lugar, ¿verdad? Pero también este ciego de nacimiento había sido sanado en el día de reposo, ¿verdad? Y estas personas se asombraban, no por asombrarse de gozo, porque el ciego había recibido la vista, ¿verdad? Y ya podía ver. Se asombraban de porque había sido sanado en el día de reposo, ¿verdad? Porque en cuanto les dijo que Jesús lo había sanado y que le habían puesto lodo y que le habían dicho que se fuera a sanar, que se fuera a lavar, inmediatamente dijeron, ¿cómo? ¿Por qué lo hicieron? Y en el día de reposo, ¿verdad? Porque primero le dijeron, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que se abrieron tus ojos? ¿Cómo fue? ¿Cómo le hiciste? ¿Quién fue? Y en cuanto el joven les dijo la historia, cómo había sido, entonces dijeron, no, ¿cómo hicieron esto si es día de reposo, verdad? Y inmediatamente, ¿sabes qué hicieron? Inmediatamente lo llevaron ante los fariseos. Los hombres que siempre estaban en contra de Jesús, ¿verdad? Que siempre estaban nada más viendo qué hacía Jesús. Y hoy te voy a presentar a esos hombres fariseos. Son estos. Estos eran los hombres fariseos que se llamaban religiosos y que creían mucho en Dios, pero su corazón estaba duro, no había amor, no había compasión para la gente, ¿verdad? Estos eran los famosos fariseos que te he estado hablando en todas las lecciones que hemos visto que se habían opuesto ante Jesús, ¿verdad? De que todo lo que hacía Jesús se lo criticaban. Pues estos eran los hombres fariseos. ¿Mm? Ya se los presenté. Esos eran los hombres fariseos, ¿verdad? Que fueron y se los llevaron a este joven delante de estos hombres para decirles que este hombre había sido sanado en el día de reposo, ¿verdad? Y cuando llegaron, y en cuanto llegó este hombre, ¿verdad? En cuanto llegaron estos hombres, ¿verdad? Se los llevaron ante los fariseos. Él empezó a contar la historia nuevamente, ¿verdad? Y empezaron los fariseos, cuando lo vieron de frente, dijeron, ¿tú eres el ciego? Y las gentes empezaron a decirle, ¿sabe qué? Que este hombre ha sido sanado, fue sanado. Es el ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? El que pedía limosna afuera de las sinagogas. Empezaron a platicarle a los fariseos, ¿verdad? Lo de este joven. Empezaron a decir, oiga, mire, le traemos este ciego. Es el ciego de nacimiento, el que estaba fuera de las sinagogas pidiendo limosna, ¿verdad? Y entonces estos fariseos empezaron a hacerle pregunta a este joven, ¿verdad? A ver, ¿cómo fue que fuiste sanado? ¿Verdad? Y dice, y es increíble, dice, lo que dice este joven. ¿Verdaderamente era ciego? A ver, tráiganme a sus padres, ¿verdad? Porque este joven, cuando le empezaron a hacer preguntas estos fariseos, él empezó a decir la misma historia que les había contado a sus vecinos, ¿verdad? Y decían, es que esto es increíble, decían los fariseos, no puede ser, no puede ser, dice, a ver, llamen a sus padres y vamos a corroborar, dice, para ver si verdaderamente este hombre era ciego o nada más nos está diciendo mentiras, ¿verdad? Y entonces van y traen a los padres de este joven, ¿verdad? Y cuando le preguntan a los padres de este joven si verdaderamente este hombre había sido ciego de nacimiento, ¿verdad? Le dicen sus padres, ¿verdad? Sí, mi hijo nació ciego, es de nacimiento, ¿verdad? Dice, sí, efectivamente mi hijo es ciego de nacimiento, pero no sabemos cómo recibió la vista, dice, no sabemos cómo recibió la vista, tampoco sabemos quién lo hizo, no sabemos, no sabemos quién hizo el milagro, pregúntenle a él, decían, pregúntenle a él tiene edad para responder, pregúntenle a él sabrá qué responderles, ¿verdad?
Y entonces decían los fariseos, y cuando le vuelven a preguntar a este hombre, ¿verdad? Decían estos fariseos, el hombre que te sanó ha de ser un pecador. ¿Por qué? Porque te sanó en el día del sábado. Y decían las personas que estaban ahí, pero ¿cómo un pecador puede sanar a otro pecador? ¿Verdad? Y le decían que Jesús era pecador porque lo habían sanado en el día de reposo, ¿verdad? Y acuérdense que para estos líderes religiosos era, era algo malo, era pecado sanar o hacer algo en el día de reposo, porque para ellos era un día santo, era un día especial, ¿verdad? Era día que nada más lo dedicaban para alabar a Dios o para hacer sus cosas, ¿verdad? Para estar en familia, reposando. Pero nada de hacer que fuera como sanar o hacer esfuerzo de joven, de humano, ¿verdad? Y decían, probablemente te sanó, ese que te sanó es un pecador porque te sanó el día de reposo, ¿verdad? Y también las gentes que estaban ahí, pues se asombraban y decían, ¿cómo un pecador puede sanar a un pecador? ¿Ya? Pero el joven decía, miren, yo no sé, porque el joven seguía escuchando todas esas palabrerías que estaban alrededor de él, porque estaba como si estuviera en un juicio, ¿verdad? Porque le estaban haciendo preguntas, y cómo era, y cómo fue, y por qué, ¿no? Y todo eso, ¿verdad? Y cuando le dicen que a lo mejor fue un pecador el que lo sanó, entonces el ciego dice, miren, yo no sé si es pecador, yo no sé si es pecador, o si era pecador, o si es pecador, dice. Lo único que sé es que él me sanó. Y ahora veo. No me interesa lo que ustedes digan. ¿Verdad? Decía el ciego, no me interesa lo que piensen. Si es pecador o no fue pecador, no me importa. Lo único que sé es que él me sanó. Y ahora veo. ¿Verdad? Y los fariseos, cuando dijo eso el joven, se enojaron muchísimo. Muchísimo, y fue cuando lo expulsaron de las sinagogas, lo echaron fuera, ¿verdad? Y esto era muy terrible para los judíos cuando eran expulsados de las sinagogas. ¿Por qué? Porque ya no podían ir a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios. Ya no podían ir a escuchar las escrituras. No podían ir a alabar a Dios a las sinagogas. Y eso para ellos era terrible. Era muy feo, muy triste, porque ya no podían ir a las sinagogas a escuchar las escrituras, ¿verdad? Pero cuando Jesús se enteró, cuando entonces fue expulsado, vete de aquí, no te queremos ver, vete de aquí, blasfemo, vete de aquí, no estés diciendo tonterías, no te queremos ver nunca jamás en las sinagogas, a partir de hoy estás expulsado, jamás volverás a entrar a unas sinagogas, ni a escuchar la palabra de Dios, ni a alabar a Dios, vete de aquí. Y lo echaron fuera. Y el joven se fue caminando, triste, porque era triste y era terrible para un judío no volver a entrar a una sinagoga, ¿verdad? Pero a la vez feliz porque él había recibido la vista, ¿verdad? Él estaba muy feliz porque al fin podía ver todo, ¿verdad? Y iba caminando. Pero cuando Jesús se enteró, ¿verdad? Que estos hombres religiosos, los fariseos que siempre estaban sobre de él, ¿verdad? Cuando se enteró, Jesús lo buscó, ¿verdad? Lo buscó. Y cuando lo tuvo enfrente, ¿verdad? Le dijo, le preguntó y le dijo, ¿crees tú, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre le dice, ¿quién es Señor para que yo crea? ¿Verdad? Y le dice, yo soy el que te habla. Y le dice el Señor, y le dice el ciego, yo creo, yo lo creo. Qué hermoso diálogo tuvo ese ciego con Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús le dice,
Yo creo que se fue, lo vio y cuando escuchó que lo expulsaron, lo fue a consolar, ¿verdad? Y a darle amor, ¿verdad? Y cuando lo vio le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y le dice el ciego, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y le dice Jesús, yo soy, lo has visto, yo soy. Y dice el ciego, y el ciego no dudó por un minuto, no dijo, ¿de veras eres tú? ¿Cómo sé que eres tú? ¿Quién me puede decir si realmente tú eres el Hijo de Dios? No, ¿verdad? Él inmediatamente dijo, creo. Dijo, sí, Jesús, creo. Creo, Señor. Qué hermoso, ¿no? ¿No crees que es hermoso? Qué hermosa fe la de este ciego, ¿verdad? Y cuando Jesús le dijo esto, dijo, cuando él supo que Jesús era el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios, ¿verdad? Se puso feliz y dijo, creo, Señor, creo porque también había recibido la vista por medio de sus manos y de la salida que él había hecho lodo, ¿verdad? Y cuando Jesús le dice, ¿lo has visto? Soy yo. ¿Te imaginas qué cara habrá puesto este joven? Ha dicho, creo, Señor, estoy enfrente del Hijo de Dios, ¿verdad? Y fue tanto su gozo de este hombre que ya no le importó, ¿verdad? No le importó ya ser expulsado de las sinagogas, porque ahora tenía a Jesús en su vida, ¿verdad? Tenía a Jesús en su vida y eso ya era suficiente para él, ¿verdad? Ya era suficiente tener a Jesús en su vida. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y hoy también, déjame decirte que muchos sufren por causa de la fe de Jesús. Hoy en nuestra actualidad, así como este joven sufrió al ser expulsado de las sinagogas, hoy hay muchos hombres de Dios que por su fe sufren mucho, ¿verdad? Hay muchos países donde prohíben hablar del Evangelio, donde prohíben leer la palabra de Dios. Y muchos son encarcelados, ¿verdad? Muchos son encarcelados, muchos son golpeados, pero sin embargo, la iglesia del Señor en muchos lugares es muy fuerte. Su fe es muy fuerte, Dios los mantiene. ¿Se acuerdan el corito que al inicio cantamos? El cimiento de mi fe está en Jesucristo. El cimiento de nuestra fe está en Jesucristo. Y todas estas personas que sufren por tener fe en Jesucristo, por creer en Jesucristo, su fe está cimentada en Jesús, ¿verdad? Y es muy fuerte, porque cuando tu fe es cimentada en Jesús, tu fe no puede moverse ni un lado ni por otro lado. Está fuerte, no puede caerse, ¿verdad? Y la fe de estas personas que sufren en aquellos países por creer en Jesús, por predicar el Evangelio, por leer la palabra de Dios, es porque la fe de esos jóvenes o de esa gente está cimentada en Jesús y nada la puede hacer caer, ¿verdad? Nada la puede doblar, ¿verdad? Pues estos hombres, ¿verdad? Que sufren y que son torturados, ¿verdad? Y que los separan de la familia de Dios, esto no les permite, no les impide seguir avanzando en las buenas nuevas de salvación.
¿verdad? Ellos siguen hablando de Dios, ellos siguen predicando la palabra de Dios, ellos siguen buscando la palabra de Dios y siguen leyéndola. No importa si la leen escondida, no importa si la leen en un rincón, no les importa. Si algún día les caen leyendo la palabra, ellos siguen confiando en Dios, ¿verdad? Porque es más fuerte su fe, ¿verdad? Pero ¿cuál es la fortaleza de estos hijos de Dios? ¿Cuál es esta fortaleza? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué es esa fortaleza de estos hombres que se mantienen firmes en la fe de Jesús? En segunda de Timoteo 2:12, escucha, escucha. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negamos, también Él nos negará. ¿Te das cuenta cuál es la fortaleza de estos hombres que sufren por la fe de Jesús? Dice, si sufrimos, también reinaremos, ¿verdad? Ellos saben que no les importa sufrir en el camino de Jesús. Si algún día van a estar reinando y gozándose delante de Jesús, ¿verdad? No les importa morir por Jesús, no les importa ser golpeados por Jesús, no les importa que le quiten la palabra. Por eso es muy importante aprenderse textos de la palabra de Dios, porque cuando te quitan la palabra de Dios, cuando te quitan el libro sagrado de la palabra de Dios, no importa que te la quiten, porque tu corazón está lleno de la palabra de Dios y podrás recitar palabra de Dios, ¿verdad? Podrás recitar la palabra de Dios de memoria, ¿verdad? Puedes recitar todos esos textos que nos estamos aprendiendo y el Espíritu Santo hará que tú lo recites, aunque te quiten la palabra de Dios, aunque te quiten tu Biblia, tu palabra, tu corazón está lleno de la palabra de Dios, ¿verdad? Y si sufrimos por todo eso, no importa, porque sabemos que un día nos iremos a gozar con Jesús, nos iremos a reinar con Jesús, ¿verdad? Esa es la fortaleza de todas esas personas que sufren por la fe de Jesús, ¿verdad? Así como este joven, cuando en su momento él sufrió por cuando lo expulsaron de las sinagogas, Jesús fue y lo consoló y le dio su paz, ¿verdad? Y Jesús entró al corazón de ese hombre y obtuvo paz y vida eterna, ¿verdad? Eso es la fortaleza de las gentes que sufren por Jesús, ¿verdad? ¿Te das cuenta? El seguir a Jesús puede implicar sufrimiento. Ya lo vimos. Y muchas gentes en nuestro tiempo del día de hoy, en muchos países, mucha gente está sufriendo por seguir a Jesús, por creer en Jesús, ¿verdad? Y seguir a Jesús implica esto, ¿verdad? Porque mientras el joven estaba ciego, tenía acceso a las sinagogas, ¿verdad? Le daban limosna, la gente pasaba, le ayudaba, porque no podía ver, ¿verdad? Había mucha gente que era considerada y le ayudaba, ¿verdad? Le daban sus centavos. Pero una vez que él proclamaba que había sido sanado, ¿verdad? Y que tenía vista, inmediatamente sufrió por haber obtenido la vista, ¿verdad? Inmediatamente lo expulsaron de las sinagogas. Tuvo el desprecio de los líderes religiosos y de mucha gente, ¿verdad? Entonces, el seguir a Jesús puede implicar sufrimiento, sí, pero vale la pena, queridos niños, queridos Radio Escucha, vale la pena sufrir por Jesús, créanmelo, ¿verdad? Vale la pena. No hay nada en este mundo que se pueda comparar con la dicha de ser hijos de Dios. Porque cuando somos hijos de Dios,
El Señor se hace cargo de todos nuestros sufrimientos, de todos los desprecios que nos hacen. Él se hace cargo. Y aparte, sabemos que algún día nos iremos a gozar con Él, nos iremos a reinar con Él. Y que no importa todo el sufrimiento que tengamos en esta tierra, algún día nos gozaremos con Él y le veremos cara a cara. Así que, ¿no vale? No importa sufrir por Jesús, ¿verdad? No, pero vale la pena sufrir por Él. ¿Qué aprendemos de nuestra lección de hoy, querido Radio Escucha, queridos niños? ¿Qué aprendemos? Que todos los hombres, y exactamente como este hombre que era ciego de nacimiento, nacemos todos en la oscuridad espiritual. Cuando nacemos en una oscuridad espiritual. No podemos ver todo lo maravilloso que Dios puede ser con nosotros. No podemos ver todas las maravillas que Dios puede hacer en nuestra vida. No podemos ver todas las cosas hermosas que Dios hizo para nosotros, para gozarnos. Porque Dios hizo todo lo que vemos, lo hizo Dios para nosotros, para goce, para gozarnos. Y cuando nacemos espiritualmente ciegos. Vivimos en la ignorancia de lo que es Dios. Pero al recibir a Jesús en nuestra vida, cuando lo recibimos como nuestro Salvador, como nuestro único Señor y Salvador de nuestra vida, entonces, ¿verdad? Nuestra vida. Y al creer y al obedecer la palabra de Dios, nuestra ceguera espiritual será sanada. Cuando creemos en Jesús, cuando creemos y obedecemos la palabra de Dios, entonces nuestra ceguera espiritual es sanada. Podemos ver lo espiritual, todo lo espiritual, ¿verdad? Y entonces Jesús nos sana y podemos ver, ¿verdad? Y entonces nuestra ceguera espiritual es sanada y entonces podemos ver, conocer y amar al Señor Jesús, ¿verdad? Y podemos entonces ver todas las cosas espirituales de un modo que nos beneficia espiritualmente a nosotros. Y entonces podemos ver las cosas de otra manera, ¿verdad? Podemos ver que Dios nos creó porque nos ama, que Dios nos creó con planes maravillosos, que Dios nos puede sanar porque Él es el sanador de nuestra vida y podemos conocer tantas cosas y entonces también podemos ver la naturaleza y todo lo que el Señor hizo de otra manera. Podemos darle gracias a Dios por los árboles, por la vida, por la vida, por el sustento, por todo, por nuestros padres, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por todo. Nuestros ojos espirituales son abiertos, ¿verdad? Solo Él puede darnos la luz verdadera, ¿verdad? Vemos que los líderes religiosos de esa época estaban tan preocupados por perder popularidad de la gente porque Jesús se estaba haciendo más famoso, ¿verdad? Porque la gente, ya era mucha gente que seguía a Jesús y mucha gente creía en Jesús, ¿verdad? Y era sanada y eh, era era perdonada de sus pecados, ¿verdad? Y era tantas cosas que hacía Dios por esa gente y la gente era más y más y más. Y estos fariseos pues están
tan preocupados de que estaban perdiendo adeptos, ¿verdad? Y no se daban cuenta, no veían, ¿verdad? Estaban tan entretenidos y tan preocupados de que estaban perdiendo gentes a su favor, ¿verdad? Que no se daban cuenta de todas las maravillas que Jesús les contaba a la gente, ¿verdad? De todas esas hermosas verdades que Jesús le contaba a la gente, ¿verdad? Porque ellos estaban espiritualmente ciegos. No podían entender todas las verdades y todas las maravillas que Jesús estaba haciendo entre toda esa gente. Estaban ciegos espiritualmente. Y lo único que estaban haciendo era enojarse, amargarse y ver cosas que no eran, ¿verdad? Estaban tan ocupados en eso que no podían ver las verdades tan hermosas que Dios les estaba contando a esta gente, ¿verdad? Vivían en la oscuridad. Y déjame decirte que el no creer en Jesús puede dejarnos ciegos espiritualmente, porque no podemos ver las verdades de Jesús, ¿verdad? Por eso Jesús dice en la palabra de Dios, en la Biblia, en Hechos 26:18, escucha, dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces, la palabra de Dios tiene tantas verdades que nos abren los ojos de las tinieblas, de esa ceguera espiritual, las abren a la luz de la verdad. Y entonces, cuando ya empiezas a leer la palabra de Dios, entonces empiezas a ver muchas verdades, ¿verdad? Que muchas gentes te decían cosas que no eran, ¿verdad? Cuando tú no estás en la palabra de Dios, cuando tú aún no aceptas a Jesús en tu corazón y cuando tú abres la palabra de Dios, no le encuentras sentido porque la lees y dices, ay, no sé qué dice, no le entiendo, no sé qué dice, no sé. Lee tu Biblia, es que no le entiendo qué dice, no sé, mejor no la abro porque no la entiendo. Por más que la lea, no la entiendo. Pero cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, cuando tú le haces Señor y Rey de tu vida, y cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, entonces le encuentras sentido a la palabra de Dios, porque cuando Jesús llega a tu vida, el Espíritu Santo llega a tu vida. El Señor te da de su Espíritu para que puedas entender, para que pueda abrir tus ojos a la ceguera espiritual y puedas abrir tus ojos a las verdades espirituales. Y cuando entonces tú lees la palabra de Dios, puedes entender lo que dice la palabra de Dios. Y entonces cuando ya entonces aceptas a Jesús y el Espíritu Santo habita en tu corazón, entonces cuando ya abres tu Biblia dices, ay, sí es cierto, ahora ya comprendo, ahora sí la entiendo. ¿Cómo es posible que antes no la podía entender? Y ahora la abro y ahora sí la entiendo. Ahora sí entiendo que Jesús me quiere decir con este versículo que Jesús me ama, que Jesús vino a morir por mí y entonces tus ojos son abiertos a la verdad, ¿verdad? Tus ojos son abiertos y la ceguera espiritual queda atrás. ¿Te das cuenta? Jesús puede abrirnos nuestros ojos espirituales y puede abrir los ojos espirituales de aquellos, ¿verdad? Que están ciegos y en tinieblas y que no conocen a Jesús, ¿verdad? Y también vimos en nuestra lección que la fe de este joven fue probada severamente, ¿verdad? Por los líderes religiosos de las sinagogas, ¿verdad? Porque lo maldijeron y lo echaron fuera de las sinagogas, ¿verdad? Y al igual que nosotros, también nosotros podemos perder amigos, podemos ser criticados, nos podrán dejar de hablar,
Nos criticarán, ¿verdad? Criticarán nuestra fe por nuestra fe, pero no, no vamos a hacerle caso a eso. Acuérdense que nuestra fe está cimentada en Jesús, ¿verdad? Y así como este joven fue maltratado y fue echado afuera de las sinagogas, cuando se encontró a Jesús, él fue feliz y ya no le importó que lo corrieran de las sinagogas, porque Jesús había tenido un encuentro con Jesús y Jesús estaba en su vida. Y también nosotros perderemos muchas cosas. A lo mejor amiguitos te dejarán de hablar cuando tú le digas que eres cristiano, pero nunca niegues tu fe, nunca niegues tu fe, nunca la niegues. Siempre di que tú eres cristiano, que tú tienes fe en Jesús, que tú tienes fe en Él, que tú tienes fe en que Él te sanará, pero nunca lo niegues, porque dice la palabra de Dios que al que lo negare, Él también lo negará. Por eso debemos siempre de decir que somos cristianos, que nosotros creemos en Jesús, que creemos en un Dios vivo, en un Dios que murió, que resucitó y que ahora está a la diestra del Padre y que un día va a venir por nosotros. No debe de darte pena de decir eso. No debe de darte pena de negar tu fe en Jesús. Porque si tú lo niegas, dice Jesús que Él también te negará y no podrás estar gozándote en los cielos con Él. No importa si por decir que tú crees en Él, tus amigos te dejan de hablar o tus amigos te dejan de llamar o tus amigos te dejan de dispararte cosas o que te empiecen a criticar porque crees o que te digan, ahí va el salta para atrás, ahí va el aleluya. No importa, no importa. Acuérdate que algún día te irás a reinar con Él, ¿ok? Porque nunca vamos a perder. Podemos perder muchas cosas, amigos, y muchas cosas, pero lo que nunca vamos a poder perder es la vida eterna que Jesús nos tiene reservada en los cielos. Así que nunca niegues tu fe, querido niño, querido radioescucha, querido hermano que cree en Jesús. Nunca niegues tu fe, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en tus vecinos. Jamás. No niegues tu fe, porque si lo niegas, Jesús te negará. Esa fue nuestra historia del día de hoy, querido Radio Escucha, queridos niños. Vamos a orar para despedirnos. Cierren sus ojitos. Gracias, bendito Dios y Padre Celestial, por la palabra del día de hoy. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por lo aprendido del día de hoy, Señor. Gracias, maravilloso Dios, porque tú eres real, Señor, porque tu poder, Señor, es ilimitado, Padre Santo. Gracias, mi Dios, porque hoy nos dices, Padre Santo, que no importa que la gente nos critique, que no importa si la gente nos deja de querer, si no importa que la gente nos deje de hablar, que no importa si la gente nos critica, si no importa si somos encarcelados, si no importa si somos golpeados por tu fe, Señor. Tú, Señor, nos darás la victoria, Señor, y un día nos iremos a reinar, Señor, en tu presencia, Padre. No importa si perdemos todo, Señor, por seguirte, Señor, pero nunca, Señor, podremos perder, Señor, todo lo hermoso que nos has dado, Señor. Y no podremos perder nunca la promesa eterna que nos has dado, Señor. Una vida eterna contigo, Señor. Una vida eterna, Señor, en donde nos gozaremos contigo, Señor, y reinaremos, Señor, al lado tuyo, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe esté cimentada, Señor, en la roca de Jesús, Señor.
Que nuestra fe no sea movida, Padre Santo. Que nuestra fe, Señor, siempre esté firme, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos cada día, Señor, en tu camino, Padre Santo. Haznos fuertes, Señor. Que podamos resistir la tentación. Que podamos estar firmes, Señor. Que podamos declarar, Señor, que te amamos, Señor. Que podamos declarar, Señor, las buenas nuevas, Señor. Que no nos dé pena, Señor, de decir que somos hijos de Dios. Que no nos dé pena, Señor, de decir, Señor, que tú vives, Señor. Que no nos dé pena, Señor, de decir que te alabamos, Señor. Que no nos dé pena de cantar un coro, Señor, en frente de la gente, Señor. Que no nos dé pena, Señor, de buscarte y de alabarte, Señor. Que no nos dé pena de orar cuando estamos en un restaurante o cuando comamos fuera, Señor. Que no nos dé pena, Señor, de levantar una oración, Señor, delante de esa gente, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, dignos de ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre poderoso, Señor de Jesús, te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre Santo, y bendice, Señor, a todas las personas que se conectaron, precioso Jesús, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Dios me los bendiga, que la paz de Dios esté en su casa y en sus corazones. Nos vemos el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jair 104.3 FM y por las redes sociales, por YouTube, por Facebook, en comunidad. Dios es comunidad de fe, Dios es fiel. Dios me los guarde. Bye. Que Dios los guarde.